Empiezo con la clase número 1 de Ética Cristiana. Soy el profesor Yu Yong-gil. ¿Se puede abortar si una cristiana tuvo un embarazo no deseado? ¿Está bien retirarle la máquina de respiración artificial a un paciente moribundo? ¿Está bien que un cristiano ejerza la homosexualidad? Si se ha comprometido para casarse, ¿estará bien tener relación sexual antes del matrimonio? ¿Puede un cristiano divorciarse? ¿Está bien que un cristiano soborne para hacer buenas obras? ¿Estará bien mentir por estar haciendo un bien? ¿El cristiano tiene que estar a favor o en contra de la pena de muerte? Hoy en día, muchas personas esperan que las iglesias les puedan dar una respuesta clara ante estas clases de preguntas. Ante estas preguntas éticas, muchos cristianos les están respondiendo según su pensamiento y conocimiento. Lo importante es saber si esas decisiones individuales van acorde a la voluntad de Dios. Porque los cristianos somos el pueblo de Dios, por eso debemos vivir una vida diferente a las gentes del mundo. Dice que en el tiempo de jueces, el pecado del pueblo de Israel fue aumentando, porque no tenían un rey que los gobernara. El pueblo hacía lo que se les antojaba. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que resolver todas estas cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. Por lo tanto, se puede considerar que estas clases de ética cristiana van a ser clases muy importantes para nuestras vidas. Hoy en día, en esta primera clase, trataremos el problema acerca del divorcio de entre los cristianos. Estamos viviendo en una época que el divorcio está aumentando y creciendo. Vemos que de un día para el otro, familias que estaban bien se separan. Las crisis económicas aumentan el índice del divorcio. El divorcio de gente anciana que vivieron unidos hasta ahora están aumentando a una gran velocidad. Y hay muchas personas que viven separados aunque no hayan firmado un documento de divorcio. Por eso, vemos que es normal ver un divorciado en la familia o entre los parientes. Yo como misionero viajo y visito diferentes países: Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán de Asia Menor. He visitado a varios países. He visto que el número de divorcios se está aumentando. Esta estadística no es excepción entre los cristianos. Se aumentó la tasa de divorcio entre los cristianos también. Por lo tanto, muchas iglesias están aturdidos por estos problemas del divorcio. El pacto matrimonial no fue levantada para la voluntad del hombre. El pacto matrimonial fue levantado por Dios en la creación.
Así que divorciarse es estar blasfemando a Dios que ha levantado este pacto matrimonial. La Biblia revela claramente que está violando la voluntad de Dios, de la creación de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio y que al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero algunos fieles dicen, si mantener la vida matrimonial no es de beneficio para ambos, es mejor divorciarse. Esto es algo trágico. Si se continúa el abuso conyugal y el abuso emocional de tal manera que no se puede mantener la vida matrimonial, y a pesar de haber esforzado para mantener una buena relación con uso de todos los medios, y continúa en este estado deteriorante, y si no es posible ninguna recuperación de confianza y amor entre los dos, algunos pastores dicen que se pueden divorciarse. Pero, por causa de esa tendencia, vemos que muchas parejas se divorcian fácilmente ante una pequeña diferencia. En la Biblia observamos que Dios permite el divorcio para ciertas ocasiones, pero a eso se debe para casos especiales y no para alguna diferencia de carácter ni por simples dificultades. En la Biblia se mencionan 2 casos que se permite el divorcio. Por lo tanto, no divorcie no significa que un cristiano no se puede divorciarse en ninguna situación. En la Biblia se mencionan estos 2 casos permitibles para el divorcio. Primero, en caso de que la pareja haya cometido adulterio. Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí aparece la palabra carta de divorcio. Esto significa que Dios acepta el divorcio como una realidad, pero no significa rotundamente que presente la carta de divorcio ante un incidente que no le agrade, porque Dios haya citado esta palabra, carta de divorcio, y que lo reconozca que es una realidad. Es muy importante comprender correctamente la intención y el propósito de la ley del divorcio que está registrado en la Biblia. La ley del divorcio que Dios presentó no fue para recomendar el divorcio ni para afirmar la legitimidad del mismo. Al contrario, fue para suprimir la posibilidad de querer divorciar que el hombre tendría acorde a su sentir en la vida familiar. El propósito de este mandato fue para proteger a las mujeres de posibles abandonos que el hombre llegara a hacer por plena y sin ninguna razón objetiva. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano
y la despedirá de su casa. Pero el propósito de la esencia de esta ley no es que escriba una carta de divorcio a la esposa y la despida. En el Nuevo Testamento, Jesús también revela claramente acerca de este tema. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? A esta pregunta, Jesús citó las palabras de Génesis para responderles. Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En estas palabras, Jesús había señalado la importancia esencial del matrimonio. El propósito esencial del matrimonio es la unión y no la separación. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El propósito original de la creación y su orden es que no se puede divorciarse a la ligera. El divorcio viola el propósito y el orden de la creación. Pero para reducir el daño causado por la dureza del corazón del ser humano, Moisés permitió que se llevara a cabo el divorcio. Segundo, hay otra causa que permite que se divorcie. Eso es por causa de problema de vida espiritual, de fe, que se permite divorciarse si uno es abandonado por la pareja no creyente. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 13 al 15. En el tiempo de Pablo hubo en la iglesia de Corinto personas que solamente había recibido el evangelio una de las parejas. Pero en caso de surgir problemas por causa de fe, el que ha creído primero no debe pedir ni querer divorciarse antes, porque puede que el incrédulo se santifique recibiendo el evangelio y reciba la salvación. Vemos muchos casos dentro de la iglesia que primero creen uno de los dos primero y después toda la familia recibe la salvación. En la mayoría de los casos, la esposa es la que recibe primero el evangelio y después el marido. Sin embargo, si la pareja incrédula le pide el divorcio al creyente, dice que es permitido el divorcio. Hay ocasiones donde el marido incrédulo le dice: elige entre los dos, Jesús o yo. También puede pedirle que elija entre la iglesia o la familia. En esos casos, el fiel debe elegir a Jesús y a la vida espiritual. A pesar de llegar a este límite, si está en su posibilidad, debe procurar el creyente convivir con el cónyuge no creyente sin divorciarse. Así que está diciendo
que es permitido llevar a cabo el divorcio en caso de que el creyente sea abandonado por el cónyuge no creyente, pero que no presente primero la carta de divorcio el que es creyente. Entonces, ¿cómo es posible prevenir el divorcio? Ahora mismo hay muchas personas que están pensando angustiados por el divorcio, pero no significa que los problemas se resolverán por divorciarse. Muchas veces el divorcio acarrea otros problemas dolorosos. Hace tiempo atrás, cuando estaba evangelizando, me encontré con una ama de casa. Era una mujer que estaba viviendo sola después de haberse divorciado. Cuando le estaba llevando el evangelio, comenzó a llorar, porque después de haber divorciado, no la estaba pasando bien, le costaba mantenerse. Estaba sufriendo la realidad de crisis económica. Extrañaba ver a sus hijos. También el desprecio social de que una mujer estaba viviendo sola. Por lo tanto, las personas que estén considerando el divorcio tienen que pensar esta clase de problemas familiares. Primero, tiene que tener presente el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es vivir unidos para darle la gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Siempre debe tener presente que el propósito principal del matrimonio es unión y no separación, y deben esforzarse a mantener eso. Segundo, aunque haya infidelidad o fallas de la pareja, debe, en lo posible, perdonar y esforzarse a vivir juntos. Aunque bíblicamente sea motivo inevitable para el divorcio, el cristiano debe perdonar a la pareja que ha pecado y esforzarse a recibirlo. Porque Dios, el que ha formado a la familia, lo desea. Pensando en Cristo, que nos perdonó y nos toleró hasta el final, nosotros también debemos esforzarnos a perdonar al otro. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que nosotros también debemos perdonar y tolerar a la pareja. A veces no es fácil hacer esto, pero es posible cuando pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Llegará el día que experimente la ayuda del Dios de paz, del Dios que paz nos da. Hay ocasiones que hasta los pastores se divorcian. Es muy lamentable. Nosotros debemos perdonar y tolerar el pecado del otro. Oseas, el profeta Oseas nos mostró el amor de Dios. Una mujer llamada Gomer se casó con el profeta Oseas y vivieron felices. Tuvieron hijos. Pero un día se fue con otro hombre. Ella abandonó al marido y a los hijos y se fue a vivir alegremente con otro hombre. En ese momento, Dios le habló al profeta Oseas: vete a traer a esa mujer y vuelve a vivir con ella.
Realmente, para un profeta que tiene ese cargo santo, tener que vivir con una mujer así no era algo fácil. Viendo Dios la actitud de Oseas titubeante ante ese mandato, le dijo así. Dijo que el hecho de que el pueblo de Israel adoren a ídolos apartándose de Dios era lo mismo que cometiera el adulterio. Pero para mostrar el amor que Dios vuelve a recibirlo, así él hiciera para con su esposa, que la fuera a buscar y la trajera de vuelta. Al momento, el profeta Oseas obedeció sin protestar. Fue a buscarla para volver a vivir con ella. Dios está hablando así a las familias que están preocupados por esta clase de problemas. Si está en tu posibilidad, perdona y vive con la pareja que ha sido infiel. Para prevenir el divorcio, en tercer lugar, el fiel creyente debe casarse con otro fiel creyente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si vemos esta parte de la Biblia, está diciendo que si se casa un creyente con un incrédulo, está violando la palabra de la Biblia. El no matrimonio entre creyente y un incrédulo fue una política que Dios estableció para proteger a la familia del creyente. Hay una enorme diferencia entre creyente e incrédulo. Los fieles somos hijos de Dios. La palabra nos dice que los incrédulos son hijos del diablo. El fiel es renacido por medio de la palabra y el Espíritu Santo, y los incrédulos tienen el espíritu muerto. El fiel vive esperando la gloria y la esperanza venidera. El incrédulo vive poniendo su esperanza en este mundo. Por ejemplo, el creyente quiere ir a dar el culto cuando llega el domingo. El incrédulo, como es día libre, desea descansar y divertirse en el mundo. 3 días atrás me entró una llamada telefónica. Fue acerca del problema de culto para sacrificios ancestrales, acerca de si debía armar la comida ese día para dar el sacrificio o no. La señora de la casa era creyente y llevaba una buena vida de fe, pero la familia entera no eran creyentes. Por ese conflicto, el marido me había llamado para pedirme consejo. Si continuara esta clase de problema, se produciría conflicto familiar y la pareja incrédulo podría pedir el divorcio a la persona creyente. Por eso, cuando el fiel esté por casarse, debe hacerlo entre creyentes para evitar el problema del divorcio. Hay quienes se excusan de esta manera: que se case con un incrédulo y después lo traiga a la iglesia. ¿Eso no sería algo mejor?, dice. Pero, como vimos más adelante,
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, la Biblia prohíbe el casamiento con incrédulos. Hay algo que es más importante. En caso de que la pareja fuera un no escogido, entonces nunca llegaría a creer. Aunque fervientemente anuncie las palabras de Dios, se sacrifique con todo el amor y muestre buenos ejemplos con su vida, y que ore ayunando para que esa pareja crea en Jesús y se salve, nunca podrá llegar a recibir la salvación. Porque si lo vemos a la luz de la palabra, esa persona no escogida en ningún momento podrá llegar a creer en Jesús. Por eso, si alguien está pensando en lo que se dijo, debe pensarlo muy bien. También debe realizar casamiento que agrade a Dios más que apariencias externas. Cuarto, para evitar el divorcio, debe amar y respetar a la pareja. Si vemos los casos de los que están en peligro de divorciarse, toda causa está centrada en su ego, en problemas egoístas donde no cuida al otro. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Que se ama a sí mismo significa que solo piensa en uno mismo, es egoísta. Estos días hay mucho más divorcio porque vivimos en una ideología egocentrista. Con tal de que a mí me guste, entonces no le importa el estado del otro. Si tan solo a mí me gusta, no me interesan lo que les pase a mis padres e hijos. Estas actitudes inciden en aumentar el número de divorcios. Un verdadero amor lleva a amar al otro y no ser amadores de sí mismo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Verdadero amor se interesa en el bienestar de la otra persona. El verdadero amor es que el marido valore a su esposa y la esposa al esposo. También es verdadero amor que los padres se sacrifiquen de esa manera por los hijos. Dijo: el amor no se irrita. Aunque haya motivos para discutir y pelear, debe con amor tenerle paciencia. En 1 Corintios capítulo 13 empieza diciendo que el amor es paciente. Como se unen en matrimonio personas que han crecido en diferentes circunstancias y situaciones, siempre hay cosas que no se lleven bien. En esos casos, también, cuando intente comprender al otro y tenerle paciencia, lleva a evitar el divorcio. Dios nos amó y nos tuvo paciencia hasta ahora. Dios nos tiene paciencia porque nos ama. El amor puede tener paciencia. Puede vencer toda circunstancia. Los cristianos debemos alegrar a Dios llevando una vida matrimonial con amor y paciencia. Concluimos con la clase número 1 de Ética Cristiana. Muchas gracias.